Vamos directo al grano. Estas son las 5 mejores SUVs híbridas que puedes comprar hoy, con datos reales de consumo, precio y sentido común, sin relleno, sin promesas infladas. Empezamos. Vamos con el número 5. La Kia Sportage Hybrid 2026 entra al ranking por algo muy concreto. Es la que mejor relación tiene entre precio de entrada, consumo real y lo que te llevas a casa como equipamiento. Para 2026, Kia le metió mano al sistema híbrido, subió la potencia a 232 caballos de fuerza, mejoró el aislamiento acústico, renovó la conectividad con pantalla panorámica de 12,3 pulgadas y le añadió 2 versiones nuevas a la gama. No es un retoque cosmético, es una actualización que se siente. En consumo real, en ciudad con tráfico normal, la Sportage Hybrid se mueve en rangos de 17 a 19 km por litro, dependiendo del ritmo y la temperatura. No es la más eficiente del grupo, y eso ya te lo digo desde ahora porque en este video no vamos a mentirte, pero tampoco es lo que le falta. Lo que la pone en esta lista es que su sistema híbrido usa una transmisión de 6 velocidades en lugar del CVT que usan Toyota y Honda. ¿Por qué importa eso? Porque se siente más natural al manejar. No hay ese zumbido de motor de avión que mucha gente asocia a los híbridos, y que, seamos honestos, puede llegar a desesperarte en carretera. En uso mixto, combinando ciudad y autopista, el consumo se estabiliza alrededor de los 16 km por litro. En carretera a velocidades constantes puede acercarse a 18, lo cual es correcto para una SUV compacta con este nivel de potencia. No desaparece el consumo, pero sí lo controla. El precio de entrada es claramente más accesible que el de sus rivales directos, y la garantía de 10 años en el tren motriz sigue siendo uno de los argumentos más sólidos que existe en este segmento para alguien que piensa en largo plazo. No muchas marcas se atreven a respaldar así su mecánica. Kia sí. ¿Por qué no está más arriba? Porque en consumo puro, en ciudad especialmente, hay 3 autos en esta lista que la superan, y cuando el objetivo principal es gastar menos gasolina mes con mes, ese margen de diferencia termina importando. Pero si buscas la combinación más equilibrada de precio, equipamiento y eficiencia, la Sportage Hybrid 2026 es una compra muy difícil de criticar. Pasamos al número 4. La Hyundai Tucson Hybrid 2026 comparte plataforma con la Sportage, lo cual es interesante porque siendo básicamente primas hermanas mecánicas, las dos han tomado caminos distintos en carácter. La Tucson apostó por subir el listón en confort, espacio interior y sensación de solidez, y lo logró. El resultado es una SUV que se siente más grande de lo que mide, con más espacio real en la segunda fila y un interior que ya no tiene nada que envidiarle a marcas europeas en su rango de precio. En eficiencia, el comportamiento es prácticamente idéntico al de la Sportage. En ciudad, consumos entre 17 y 20 km por litro, según el tráfico y la forma de manejar. La diferencia real está en tracción. La Tucson Hybrid viene únicamente con tracción integral en todos sus niveles de equipamiento. Eso la hace más capaz en condiciones difíciles, más estable en curva y más segura en carretera mojada, pero también la hace consumir ligeramente más que la Sportage en la versión de tracción delantera. Es el precio que pagas por tener el auto pegado al piso en cualquier situación. ¿Por qué está por debajo de los 3 primeros? Porque siendo una excelente SUV híbrida, su precio de entrada es más alto que el de la Sportage, y su eficiencia en ciudad no logra superar lo que consiguen los modelos que están arriba en esta lista. Si lo que buscas es espacio, tracción integral y sentirte muy bien cuidado por la garantía, la Tucson Hybrid es una opción sólida. Si tu prioridad principal es maximizar el ahorro en gasolina, hay opciones que lo hacen mejor. Número 3, y aquí empieza a ponerse bueno. El Toyota RAV4 Hybrid 2026 llega renovado con un motor 2,5 litros más grande, más potente en sus versiones de tracción integral y con cifras de consumo que son de las más competitivas del segmento en papel y en la vida real. Toyota declara un consumo combinado de entre 23 y casi 28 km por litro, dependiendo de la configuración. En uso real cotidiano en ciudad, los propietarios reportan consistentemente entre 20 y 24 km por litro, lo que ya lo coloca en una categoría diferente frente a las SUVs que vimos antes. ¿Por qué esos números? Por el sistema híbrido de Toyota, que lleva décadas perfeccionándose. La lógica de la transición entre el motor eléctrico y el de gasolina sigue siendo una de las más refinadas del mercado. En ciudad, con tráfico y semáforos, el motor térmico se apaga con mucha frecuencia, y el eléctrico toma el control sin que lo notes. No hay tirones, no hay sobresaltos, solo eficiencia, y eso se traduce directamente en la cuenta del mes. En carretera, el RAV4 Hybrid mantiene un consumo sólido alrededor de los 18 a 19 km por litro a velocidades
velocidades constantes. No es espectacular en autopista, porque en ese escenario la ventaja del sistema eléctrico se reduce, pero tampoco te decepciona, es consistente, y la consistencia en eficiencia vale más de lo que muchos creen. Para 2026, Toyota también renovó el interior con pantalla de hasta 12,9 pulgadas, actualizó las asistencias de manejo con Toyota Safety Sense en su versión más reciente, y por primera vez toda la gama en varios mercados es completamente híbrida, ya no hay versión a gasolina puro. Eso habla del nivel de madurez de su sistema. Lo que lo manda al tercer lugar y no más arriba es principalmente el precio. La RAV4 Hybrid sigue siendo una de las más caras en su segmento. Cuando haces los números de cuánto tardas en recuperar la diferencia de precio mediante el ahorro en gasolina, el tiempo es mayor que con las dos opciones que encabezan esta lista. Y hay un punto más, el maletero, que en la versión 2026 perdió algunos litros respecto a la generación anterior. No es un problema grave, pero vale la pena saberlo si eres de los que viaja seguido o le mete mucha carga al auto. Aún así, si quieres un híbrido con décadas de historial probado, red de servicio sólida y consumo real muy competitivo, el RAV4 Hybrid 2026 es lo que buscas. Vamos al número 2. La Honda CR-V Hybrid 2026 es el auto que más sorprende cuando te sientas a hacer cuentas frías. No es la más barata, no tiene la garantía más larga ni la pantalla más grande, pero en consumo real urbano hace algo que muy pocas SUVs de su tamaño logran de forma consistente, y es mantenerse alrededor de los 21 a 23 km por litro en ciudad con manejo normal, sin técnicas especiales, sin hypermilling, simplemente manejando. El sistema híbrido de Honda funciona de una manera un poco diferente al de Toyota y al de Kia o Hyundai. Usa dos motores eléctricos independientes, uno que mueve las ruedas y otro que actúa principalmente como generador. El motor de gasolina entra como apoyo cuando se necesita potencia adicional o para recargar la batería. En ciudad esto tiene una ventaja enorme, porque en rangos bajos de velocidad el auto puede funcionar prácticamente en modo eléctrico durante tramos largos. Eso reduce el consumo de una manera que se nota. Para 2026, Honda renovó el CR-V Hybrid con tecnología actualizada, pantalla de 9 pulgadas en todos los niveles de equipamiento, carga inalámbrica, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, y debutó una versión Trail Sport para quienes quieren algo más capaz fuera del asfalto. Es la actualización que muchos propietarios estaban esperando, porque la tecnología del modelo anterior empezaba a quedar corta frente a la competencia. En carretera, el consumo ronda los 18 a 19 km por litro, muy similar al RAV4. Ahí no hay diferencia dramática entre los dos. La verdadera ventaja del CR-V Hybrid aparece en ciudad, en tráfico, en los recorridos diarios de la mayoría de las personas. Y para la mayoría de las personas, la ciudad es donde más manejan. ¿Por qué no está en el primer lugar? Porque hay un modelo que lo supera en consumo urbano y además tiene más espacio interior. Pero si lo que necesitas es una SUV compacta híbrida con eficiencia real demostrada, con el respaldo de Honda y con un nivel de equipamiento que ya está a la altura del mercado, el CR-V Hybrid 2026 es una de las mejores compras que puedes hacer hoy. Y llegamos al número 1. El Toyota RAV4 Hybrid no es el número 1 porque sea la más barata ni la más llamativa. Es el número 1 porque hace algo que los autos en esta lista hacen bien, pero ninguno hace tan bien como él, que es combinar todos los factores al mismo tiempo. Espacio real para 5 personas con maleta, consumo real competitivo, tracción integral disponible, historial de confiabilidad documentado durante años, y un sistema híbrido que a estas alturas ya no tiene sorpresas desagradables. Espera, un momento, acabo de decir que el RAV4 está en el primero y también lo mencioné en el tercero, y tienes razón en notarlo. Aquí está la aclaración que importa. Hay dos versiones del RAV4 Hybrid en el mercado para 2026 y hacia 2027. La versión convencional no enchufable, que es la que mencionamos en el número 3, y la versión híbrida enchufable, el RAV4 PHEV, que Toyota confirmó que llegará próximamente a varios mercados y que cambia completamente la ecuación. El RAV4 PHEV tiene una batería con capacidad para recorrer hasta 100 kilómetros, en modo completamente eléctrico según ciclo doble, ULTP, lo que en uso real se traduce en entre 70 y 85 kilómetros dependiendo del clima, la velocidad y si llevas el aire encendido. Para alguien cuyo recorrido diario no supere esa distancia, eso significa que puede manejar semanas enteras sin poner gasolina, literalmente, y cuando la batería se agota, el auto sigue funcionando como un híbrido convencional muy eficiente. La diferencia con otros híbridos enchufables que vimos antes es crucial. El RAV4 PHEV tiene una batería lo suficientemente grande para cubrir recorridos reales completos en modo eléctrico, no solo unos cuantos kilómetros para salir del tráfico. Eso es lo que los separa de los que prometen modo eléctrico, pero en la práctica llevan gasolina casi todo el tiempo.
¿Cuándo tiene sentido comprarlo? Cuando tienes dónde cargarlo, en casa, en la oficina, en un estacionamiento con cargador, porque si no puedes cargarlo de manera regular, pierde su ventaja principal y se convierte en un híbrido convencional caro, pero si puedes cargarlo, la historia cambia completamente. El gasto mensual en combustible puede caer de una manera que ningún otro auto de esta lista puede igualar. El precio es más alto, siempre lo es con los enchufables, pero cuando calculas el costo total de uso en 12 meses para alguien que lo carga diariamente y hace recorridos cortos y medianos, los números hablan solos. Es la opción que más ahorra en la vida real para el perfil correcto de usuario.